Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al módulo opcional para aprender a hacer el mapeo de estas vías ciclistas directamente en OpenStreetMap. Mi nombre es Mariana Marín y tendré el gusto de acompañarles en esta capacitación. Contarles por qué es importante que sociedad civil tenga acceso a esta información, a esta actualización de los datos que como comunidad ciclista, como comunidad de movilidad activa podemos requerir. En esta pantalla ustedes van a ver el estado de Querétaro. Del lado izquierdo van a ver el mapa actual que existía en Querétaro en agosto del 2024 sobre la red ciclista que estaba mapeada en OpenStreetMap. Del lado derecho, ustedes van a ver la red ciclista que efectivamente se documentó utilizando la aplicación de Mapillary y podemos ver un gran contraste entre los datos que existen o existían en ese momento en OpenStreetMap y los datos que la misma comunidad ciclista estuvo generando, por lo cual hay una gran brecha de datos disponibles en plataformas libres, abiertas, participativas. Entonces, la intención con este módulo es enseñarles a crear un mapa más completo utilizando una cartografía abierta que se llama OpenStreetMap y que facilite que este uso de información sea abierto, sea accesible para decisiones informadas. Algo importante de OpenStreetMap, antes de entrar a detalle, es que muchas personas van a preguntar qué se puede mapear. Se puede mapear hasta el detalle que conozcamos la infraestructura ciclista, es decir, esas vías ciclistas. Se puede mapear la dirección, ¿no? Si es unilateral, si es bidireccional. Se puede mapear el tipo de separadores que tiene. Se puede mapear el asfalto, ¿no? La suavidad del asfalto, qué tan fácil es rodar sobre esa ciclovía en particular, pero también se pueden generar otro tipo de datos útiles para la comunidad ciclista, como por ejemplo puntos de bicis, de estaciones de bicis públicas compartidas, estacionamientos de bicicletas, tiendas donde vendan bicicletas, talleres donde arreglen bicicletas, donde se pueden alquilar bicicletas, bombas de agua, fuentes de agua, etcétera. Entonces vamos a comenzar primeramente contándoles más de qué es OpenStreetMap. OpenStreetMap es un proyecto colaborativo que nació en 2004 que permite generar un mapa editable, gratuito. Es una fuente de datos sumamente rica que abarca e interseccionalmente disciplinas y fronteras. Es un mapa vivo que la comunidad está actualizando constantemente. Para tener una analogía que podamos quizás entender un poquito mejor, es la Wikipedia de los mapas. ¿Por qué les solicitamos, les sugerimos, les llamamos a utilizar OpenStreetMap? Primeramente, esta base cartográfica permite la colaboración global, abierta, accesible y gratuita. Es decir, que, por ejemplo, si yo estoy en México, pero quiero mapear las ciclovías de Bogotá o de Medellín utilizando imágenes satelitales, podría hacerlo por esta colaboración global, porque es abierto, también es accesible, es decir, yo podría utilizar los datos que existen sobre las vías ciclistas en otras ciudades, en otros países, y lo puedo hacer sin que me cueste un solo peso. Estos datos se publican bajo una licencia abierta que permite que el acceso, el uso y el compartir siempre se atribuya al autor original, que en este caso pues sería la comunidad y OpenStreetMap, que se compartan los datos bajo una misma licencia y que se mantenga siempre abierta la información. OpenStreetMap principalmente valora y promueve el aporte local, lo cual es sumamente importante, sabiendo que esta metodología de ciencia ciudadana que les estamos compartiendo desde el uso de Mapillary hasta el uso de OpenStreetMap, lo que queremos es generar ese conocimiento local de las personas que experimentan y viven la calle día a día rodando. También se puede participar sin tecnología avanzada, no necesitas un expertise técnico para iniciar tu camino en OpenStreetMap y hay diferentes aplicaciones que te pueden permitir agregar estos datos de manera muy sencilla y muy amigable.
También algo muy importante es que todo dato que actualicemos se va a ver reflejado en tiempo real. Esto quiere decir que OpenStreetMap, a diferencia de otros mapas, siempre va a ser una fuente dinámica que está en constante cambio y siempre está actualizada por las personas para las personas. Y esa es una de las razones más importantes por las que aperturamos y llamamos al uso de OpenStreetMap. ¿Por qué importan los datos abiertos en esta metodología? Principalmente porque, como veían en el primer ejemplo de Querétaro, cuando nosotros empezamos el ejercicio del mapeo, de la documentación y el mapeo, realmente no había datos abiertos que nos dijeran cuál era la extensión real de la red ciclista. Entonces, por eso es que abogamos a que siempre haya un acceso libre y participativo de estos datos, y OpenStreetMap nos los da. Permite que cualquier persona pueda contribuir y que pueda acceder a esa información actualizada sobre temas de su interés, que en este caso puede ser la infraestructura ciclista, y promueve la transparencia y la colaboración comunitaria en la toma de decisiones. También, como lo comentábamos, es una actualización en tiempo real. Entonces, sí, la ciudad es un ente vivo, ¿no? Entonces, hay una actualización constantemente. Si estos datos pudiéramos estarlos actualizando de manera constante, rápida, efectiva como comunidad, esto nos permitiría que estos cambios pudieran garantizar la seguridad y la eficiencia de las personas usuarias, que se vean reflejados, que entendamos cómo está cambiando y evolucionando la ciudad al momento en el que lo hace. Y un tercer punto es que también estos datos nos permiten entender la planeación y la expansión estratégica. Los datos abiertos son una base sólida para analizar temas de accesibilidad, temas de conectividad de la infraestructura ciclista, que facilite a tomadoras y tomadores de decisiones en articulación con sociedad civil, con academia, con el sector privado, una mejor planificación, una mejor expansión, una mejor interconexión de estas necesidades que estamos viendo de la comunidad ciclista. ¿Cómo podemos contribuir en OpenStreetMap? Hay dos formas. La primera es una cartografía remota que podemos hacer desde cualquier navegador y que les estaré enseñando en un momento. Y la segunda es cartografía en campo, es decir, utilizar diversas aplicaciones en nuestro celular que nos permitan añadir detalles locales que estamos viendo en directo. ¿Quiénes están usando OpenStreetMap actualmente? Hay una diversidad de usos. Hay diferentes empresas, organizaciones y gobiernos que están empleando OpenStreetMap como mapa base, es decir, que es ese mapa sobre el cual se pueden generar diferentes capas para, por ejemplo, el trazado de rutas, la navegación, la planificación o análisis, ¿no? Misma de, pues, los temas urbanos. También, al ser un uso gratuito de OpenStreetMap, esto permite que diferentes empresas y organizaciones lo puedan usar de manera gratuita, y eso atrae a que haya una pluralidad en su uso. Entre las organizaciones que lo están usando y empresas está Strava, está Apple Maps, está esta aplicación de seguridad para familiares y amigos 360, está Snap Inc., Meta, que es quienes ahorita actualmente son dueños de Mapillary, y esto permite que otras aplicaciones como por ejemplo Strava Heatmap, que nos permite identificar las rutas más usadas para planificar nuevas ciclovías, o esta otra plataforma Open Cycle Map para hacer una visualización global de cómo se están contribuyendo datos sobre la infraestructura ciclista, pues nos permita entender la importancia del mapa y cómo desde sociedad civil podemos empezar también a impulsar su uso y potenciar que estos datos abiertos nos sirvan para análisis que la misma comunidad requiera. Algo importante en el tema de OpenStreetMap es la pregunta de la calidad de datos. Es decir, si cualquier persona puede generar datos, ¿cómo sabemos que son datos de calidad? Primero que nada, OpenStreetMap iguala o supera los datos cartográficos comerciales actualmente existentes, sobre todo por la riqueza de el conocimiento local que se va generando, y que sobre todo también hay mecanismos de revisión y de calidad de la misma comunidad, es decir, que mapeadores expertos
pueden estar monitoreando y revisando los datos que se están generando constantemente. También, cuando tú agregas un dato a OpenStreetMap, generas metadatos, es decir, esta información que va a permitir saber de manera muy detallada quién lo generó, cuándo se hizo la edición y qué imagen satelital utilizó. Y esto nos permite también dar credibilidad a la calidad de los datos. También existe la garantía que pues diferentes organizaciones implementan, sobre todo con mecanismos de control para asegurar la precisión de datos. Existe una comunidad fuerte de personas ya sumamente expertas y detalladas en cuestiones técnicas que pues tienen a manera voluntaria estar revisando estos datos que se están generando y de esa manera verificar la calidad y la veracidad de los mismos. También tenemos un principio muy importante en OpenStreetMap, que cualquier dato que nosotros agreguemos debe de ser verificable. Es decir, que si yo agrego un punto en el mapa, cualquier otra persona podría ir directamente y revisar que ese dato efectivamente exista, confirmando la ubicación física y que esa información que yo agregué realmente sea verídica. Algo importante es que no vamos a rehacer la rueda. Esta comunidad, esta forma de mapear ya existe desde 2004 y la forma más sencilla de aprender a mapear es a través de la wiki de OpenStreetMap. Esta wiki, que ustedes pueden ingresar directamente a wiki.openstreetmap.org, es una guía de cómo contribuir al mapa. Y ustedes van a poder identificar las buenas prácticas que otras comunidades en otros países ya están haciendo y que entonces los datos que generemos sean realmente valiosos para la comunidad. Esta guía ustedes la pueden encontrar en diversos idiomas y la pueden encontrar en español. Para poder empezar en OpenStreetMap, nosotros debemos crear nuestra cuenta. Para poder crearla, nosotras debemos ir a la página openstreetmap.org. Primero, nos va a pedir registrarnos. Es importante que completen el formulario con un correo electrónico de preferencia personal, es decir, que no sea institucional o que puedan perder acceso. Es importante también elegir un nombre de usuario porque va a ser visible para otras personas. Puede ser tu nombre real o puede ser un seudónimo, pero recomendamos que sea simple. También, como en todo, hay que generar una contraseña segura. No utilices palabras comunes ni repitas contraseñas de otras cuentas. Y esta deberás ingresarla 2 veces. Para finalizar, por favor, acepta los términos. Revisa también que cuando te llegue la confirmación no se haya ido a tu spam. Puede tardar un poquito, pero sí llega la confirmación para que tú puedas ingresar a OpenStreetMap. Cuando iniciamos en OpenStreetMap, la herramienta más fácil para iniciar nuestro camino en OpenStreetMap se llama ID Editor. Esto es una herramienta muy sencilla e intuitiva que nos permite editar datos en OpenStreetMap directamente desde nuestro navegador web. Algo importante es que es el editor predilecto para personas principiantes e intermedias porque su interfase nos permite agregar, modificar o eliminar elementos de manera muy sencilla. En OpenStreetMap, los elementos del mapa vamos a entenderlos como categorías, como etiquetas. Entonces aquí, por ejemplo, por eso ponemos el ejemplo de una etiqueta nutricional. Siempre se va a manejar en pares, es decir, que vas a tener la clave y el valor, donde la clave va a indicar la categoría del objeto y el valor que la describe. Entonces, por ejemplo, una clave podría ser edificio y el valor ser una casa. Para poder iniciar nuestro camino en OpenStreetMap, nuestra herramienta amiga va a ser ID Editor. ID Editor es una herramienta sencilla, intuitiva, que nos permite generar y aportar datos en OpenStreetMap directamente desde nuestro navegador web. Definitivamente es el editor
predilecto de personas principiantes e intermedias que quieran agregar, modificar o eliminar elementos. En OpenStreetMap entendemos los elementos del mapa a través de etiquetas. Y por eso tenemos pues este ejemplo de la información nutricional, donde podemos entender que hay pares, hay claves, hay valores. Lo mismo sucede en OpenStreetMap, donde la clave nos va a indicar la categoría del objeto y el valor, la descripción. Entonces, por ejemplo, una categoría de objeto sería una vía y un valor sería la ciclovía, que ahorita lo vamos a ver más a detalle. Las diferentes etiquetas, como lo comentaba, van a seguir una estructura de clave y valor. Dentro de este ejercicio les estamos compartiendo cuáles son las etiquetas principales que pueden llegar ustedes a utilizar en OpenStreetMap. Como por ejemplo, ¿qué tipo de vía es la que vamos a utilizar? Entonces, en este caso, la clave es vía y el valor es ciclovía, es decir, esa vía exclusiva para bicicletas. Dentro también de pues estas categorías, dentro de la ciclovía, nosotras vamos a poder asociar diferentes tipos de valores, como por ejemplo, si es un carril exclusivo para bicicletas, si es una vía segregada de tráfico motorizado, cuando hay un carril en sentido contrario al tráfico vehicular, si la ciclovía está del lado derecho o izquierdo, eso también se puede contemplar. También en el tema de la superficie, nosotros podemos decir qué tipo de superficie es y para esto hay diferentes valores que agregar y que podemos ir encontrando en la wiki si es que no estamos familiarizadas o no tenemos la información completa para poder agregar el dato en el mapa. También podemos hablar de la anchura de la vía ciclista, podemos hablar de la suavidad de la superficie y, por ejemplo, puede haber algunas vías que no necesariamente sean vías ciclistas, sino pueden ser avenidas, donde podemos definir si la bicicleta está permitida o prohibida en esa vía en particular. También podemos hablar de la dirección, es decir, si es un solo sentido, si es bidireccional, y también podemos empezar a agregar datos como si está iluminada o no la vía ciclista. Aquí vamos a ver a grandes rasgos cómo es la interfase del ID Editor. Para nosotros entrar a ID Editor, recuerden que lo hacemos a través de openstreetmap.org. Hay que registrarnos o acceder ya si tenemos la cuenta. Del lado superior derecho, ustedes van a encontrar el perfil de usuario, que es de ustedes, y ahí podrán agregar ustedes más información acerca de quiénes son, cuáles son sus intereses, cuáles son sus herramientas preferidas para mapear, si pertenecen a alguna comunidad. Siempre es importante hasta dónde nos sintamos cómodas y cómodos poder evidenciar que pues somos usuarias o usuarios activos en OpenStreetMap e identificarnos con nuestros intereses. También del lado derecho, pero en la barra de en medio, que es la barra de herramientas, ustedes encontrarán las herramientas para poder acercarse al mapa, para poder alejarse, para enfocar, es decir, si yo quiero mapear directamente donde yo estoy, me puede ayudar a enfocar ahí. En la ubicación también me puede ayudar a encontrar la ubicación exacta donde yo me encuentro si quiero mapear algo directamente. En capas nos va a permitir jugar con diferentes capas satelitales. Nosotras siempre recomendamos usar Bing, pero dependiendo de la calidad y la nitidez de la imagen, ustedes pueden ir jugando con las diferentes capas hasta encontrar con cuál se sientan cómodas. En datos del mapa, ustedes podrán encontrar pues los diferentes datos que están mapeados e incluso empezar a retirar ciertas capas que les permitan mapear con mayor facilidad. Es decir, por ejemplo, si yo no quiero ver las vías porque quiero entrar a detalle y la vía en ese momento me tapa, la puedo ocultar momentáneamente y luego volverla a activar. También el mapa, cuando intentemos guardar y encuentre un problema, nos lo va a evidenciar en este panel de problemas.
En preferencias, si ustedes quieren cambiar algún tema de configuración, lo pueden hacer aquí. Y si llegan a tener alguna, también pueden usar la sección de ayuda. En la parte superior en medio también encontrarán los diferentes elementos de edición que veremos a continuación, que son el punto, la línea y el área. Del lado izquierdo, en la parte superior, para comenzar a editar en OpenStreetMap, ustedes encontrarán un botón en verde que pues al darle clic nos abrirá una pequeña ventanita ahí dentro de ID Editor, donde nos preguntará si queremos editar con ID Editor o con alguna otra plataforma. Siempre pongan ID Editor hasta que aprendan a utilizar nuevas plataformas. Y del lado izquierdo, cuando nosotras agregamos un dato en el mapa, ya sea un punto, una línea o un área, se nos abrirá un panel de propiedades y etiquetas. Y aquí es donde empezaremos a mapear con detalle cada aspecto de esa información que estamos agregando al mapa. Entonces, por ejemplo, aquí el tipo de elemento va a variar dependiendo si va a ser una vía ciclista, si tiene algún nombre en particular, si tiene alguna dirección, si tiene alguna suavidad de superficie, qué tipo de asfalto. Toda esa información se podrá agregar dentro de este panel de propiedades y etiquetas. Para poder editar el perfil, como les comentaba del lado superior derecho, ustedes darán clic y dando clic en su usuario, en la sección de mi perfil les abrirá esta ventana donde, ya como comentaba, ustedes hasta donde se sientan cómodos y cómodas podrán compartir información sobre ustedes, sobre sus intereses, sobre qué aplicaciones de mapeo, cuáles son las herramientas predilectas, cómo podrían contactarles en caso de tener alguna duda o de requerir algún apoyo. Entonces, esta es la sección para poder editar el perfil. Se utiliza Cram Down y aquí les va diciendo cómo poner títulos, que es poner un hashtag antes del título, si quieres hacer un subtítulo, 2 hashtags antes, y así pueden ir siguiendo el formato que mejor les convenga para poder agregar esta información en su perfil. Vamos a entrar en detalle en lo que se puede mapear dentro de OpenStreetMap. Recuerden que solamente mapeamos lo que conocemos y que aquello que no estemos seguros, podemos revisarlo directamente en la wiki para entender cuáles son las categorías correctas que utilizar en el mapa. Para este ejercicio en específico, es importante entender que lo que se mapea dentro de OpenStreetMap son elementos geográficos fijos que podamos ubicar y recordar que no todo se puede ubicar. Por ejemplo, no se pueden mapear los autos porque los autos no son un objeto geográfico tangible que podamos geolocalizar en este mapa. No se pueden mapear, por ejemplo, fenómenos como la migración. Entonces les dejo un poco a la tarea preguntarse qué otras cosas no podríamos mapear. Pero algo importante es siempre recordar que lo que sí se mapea son esos elementos geográficos físicos. Para empezar a mapear, vamos a tener 3 elementos que es importante entender para qué sirve cada uno. Primero tenemos el punto o nodo. Un punto o nodo nos permite marcar un punto muy particular en el mapa. Por ejemplo, ¿para qué lo podemos usar? Para un comercio, para un árbol, para un bote de basura. Es decir, que no tiene una extensión de área pues notable, sino que es pequeña y también que es algo como muy identificable, muy específico. Un segundo elemento que podemos mapear es la línea. Una línea es utilizada para marcar un objeto lineal en el mapa, como por ejemplo una vía ciclista, una carretera, un río. Y un tercer elemento es el área, es decir, una zona cerrada, una línea que nos permite marcar, identificar un área en el mapa. ¿Para qué podemos usar un área? Por ejemplo, un edificio, una alberca, un parque, una zona natural protegida. Y estos son los 3 elementos que vamos a estar utilizando en OpenStreetMap. Entonces, para entrar más a detalle,
Las líneas representan elementos lineales, como les había comentado, y que tienen una longitud, pero no un área determinada. Y esto define una ruta, principalmente dentro de OpenStreetMap, cuando empezamos a mapear las vías ciclistas. Este es el elemento que vamos a estar usando por naturaleza más. ¿Cuándo usarlos? Cuando son objetos que tienen una dimensión longitudinal, pero no son cerrados. Y como ya lo habíamos comentado, representan rutas, límites y flujos. Este es el elemento que ustedes van a ver, la línea, y cuando damos clic, para poder agregarla, nosotros vamos a dar clic en dibujar línea en el editor, que es este botón en azul que ustedes están viendo, y vamos a dar clic, un primer clic donde queramos empezar esa línea. Algo muy importante es que no se trata de mapear y generar muchos puntos. Recuerden que pues todo dato que agreguemos a una base cartográfica pesa. Entonces también tenemos que ser conscientes en que si la línea se puede generar en 3 clics, que sean esos 3 clics y que no sea punto, 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 punto. Algo importante es que una vez que generemos esa línea, tenemos que dar clic en el último punto que hayamos generado para poder cerrarla, y entonces en el panel de elementos ya podemos seleccionar el tipo de línea que es. Por ejemplo, si es una carretera, si es un río, si es una vía peatonal. Y también se pueden agregar atributos que conozcamos. Por ejemplo, si vemos que esa ciclovía tiene un nombre en particular, se le puede dar un nombre, qué tipo de ciclovía puede llegar a ser y qué tipo, por ejemplo, de circulación, si es que aplica. En un segundo punto tenemos los puntos de interés, que pues representan estos puntos con una ubicación específica, pero que no tienen una extensión significativa y que son identificables como un único punto. Por ejemplo, una estación de bici compartida, un biciestacionamiento, un comercio biciamigable podría mapearse también. Muy importante recalcar que solo añadimos lo que conocemos y que podemos verificar, porque no nos gustaría enviar a alguien a un lugar que no existe. Para poder agregar, nosotros damos clic en el elemento de punto y posteriormente lo ubicamos en el mapa en el lugar exacto y lo situamos dando clic. Posteriormente, en la barra de elementos, nosotros podemos seleccionar el tipo de lugar, si es una tienda, si es un comercio, si es un biciestacionamiento, etcétera. Y podemos también atribuir pues información relevante, ¿no? Como por ejemplo el nombre, el horario, quién opera ese biciestacionamiento, etcétera. Vamos ahora a empezar de lleno en los diferentes tipos de infraestructura ciclista que podemos encontrar en OpenStreetMap. Es importante aclarar que estos ejemplos son de Querétaro, una de las ciudades en las que estuvimos implementando esta metodología en 2024, y que por ende es posible que los ejemplos no sean cercanos a cómo nombramos o cómo se visualiza este tipo de infraestructura. Para ello es importante siempre utilizar la wiki de OpenStreetMap como nuestra guía, y hay muchas comunidades de mapeo abierto en diferentes países que ya han empezado este trabajo de mapear y actualizar la infraestructura ciclista dentro de la base cartográfica OpenStreetMap, por lo cual es importante identificar esos esfuerzos y también saber cómo lo han hecho para entonces poder actualizar y apoyar a estos ejercicios. En particular, en Querétaro, México, nosotros teníamos 5 diferentes tipos de infraestructura, con lo cual empezamos a mapear. En primer instante teníamos la ciclovía, y aquí podemos ver un ejemplo en la primera imagen. La ciclovía para nosotras en Querétaro es pues esta vía que está diferenciada y separada con, como lo dice literalmente, con separadores físicos que posibilitan esta vía para la comunidad ciclista. A pesar de que está sobre avenida, por así decirlo, en OpenStreetMap se mapea como una línea diferenciada. Es decir, que si en OpenStreetMap ustedes encuentran la avenida mapeada, el deber ser y lo correcto sería generar una nueva línea de donde empieza la ciclovía hasta donde acaba como una línea diferenciada.
Un segundo elemento es la ciclovía bidireccional. En el mismo ejemplo que la ciclovía, si hay una separación, si hay una pintura que nos permita identificar pues que es una vía separada y distinta a la avenida, lo hacemos como línea diferenciada. Aquí lo importante es que cuando estemos agregando la información específica de esa vía, vamos a poner que su sentido es bidireccional. En caso de que no, como en el primer ejemplo de la ciclovía, que solo tiene un sentido, también lo hacemos saber. Un tercer elemento es el ciclocarril. En este ciclocarril tenemos simplemente pintura sobre la avenida que nos está diciendo que por ahí se habilita un cruce para la comunidad ciclista. Aquí importante es que no se mapea como vía separada, sino que se etiqueta sobre vía que se permite el paso de bicicletas. Un cuarto elemento es el sendero compartido. En Querétaro hay varios senderos peatonales donde se posibilita que la comunidad ciclista pueda rodar y por ende esto se hace a través de una línea diferenciada. Sin embargo, en esta línea diferenciada, nosotras tenemos que aclarar que es habilitada tanto para personas peatonas como para personas ciclistas. Y un quinto elemento es el carril de prioridad ciclista, que similar al ciclocarril es un trayecto dentro de la avenida donde se le da prioridad a la persona ciclista para que pueda rodar, pero no es una vía diferenciada. Por ende, no se mapea como una vía separada, sino que se etiqueta sobre vía, que se permite el flujo de bicicletas en ese trayecto en particular. Para comenzar en OpenStreetMap, esta es la plataforma que a ustedes les va a salir, esta página, y tenemos que ingresar desde osm.org. Para comenzar nuestro camino en OpenStreetMap, como ya lo hemos ido viendo, podemos ingresar directamente desde openstreetmap.org o desde osm.org. OSM es el acrónimo de OpenStreetMap. Y si estás empezando desde el sitio web, esta es la pantalla que tú vas a poder ver. Y acuérdense que para poder comenzar a editar, del lado superior izquierdo, vamos a dar clic en la flechita que está al lado de la palabra editar. Vamos a seleccionar editar con ID Editor y eso nos va a posibilitar abrir el editor de ID para que podamos empezar a mapear. Para poder empezar, nosotras ya aprendimos los elementos, ya aprendimos las diferentes categorías y valores que podemos utilizar para mapear. Y lo primero es poder acercarnos a la zona donde vamos a comenzar a mapear. Entonces, lo primordial es siempre empezar a moverte en el mapa con cuidado de no tocar las líneas, los elementos y las áreas que ya están mapeados. Es posible que cuando vas empezando, por accidente, toques una línea, toques un punto, toques algún área y se mueva algo. No te preocupes, solo dale control Z para que no estemos alterando un mapeo que alguien ya hizo anterior a nosotras y a nosotros. Algo importante es que todo en OpenStreetMap se puede corregir, pero siempre hay que tener cuidado y respeto con la información que otras personas ya agregaron. Entonces, una vez que ya situamos dónde nos gustaría empezar a mapear, es importante que nos podamos acercar lo más posible para que sepamos que el mapeo que estamos haciendo es detallado y correcto. El segundo paso es mapear, es decir, que vamos a elegir ese elemento que queremos situar sobre el mapa. Entonces recuerden que particularmente en este ejercicio vamos a utilizar la línea y el punto en caso de que ustedes quieran agregar algunos otros elementos para la comunidad ciclista.
Entonces, vamos a poner el ejemplo de que vamos a empezar una ciclovía. Entonces, en este GIF, en la segunda sección, ustedes verán cómo estoy mapeando una línea, poniendo puntos, siguiendo esa forma curva. Y acuérdense que para poder cerrar el elemento que estoy generando, debo dar doble clic en el último nodo que haya agregado. Y una vez que esté cerrado, va a parpadear en rojo, si no, se va a quedar en blanco. El tercer punto es etiquetar el elemento que agregué al mapa. Entonces, en este caso, yo voy a elegir una ciclovía. Entonces, en el menú del lado izquierdo, voy a buscar escribiendo la palabra ciclovía. Se va a abrir el panel de búsqueda y una vez que ya esté etiquetada, la línea se va a volver roja. Recuerden que podemos agregar cuánta información sepamos y estemos seguras. Y por último, vamos a guardar. Una vez que estamos ya conformes con los elementos que hemos mapeado o cada 10 ediciones es lo que sugerimos, sobre todo por si se nos va el internet o algo sucede con la computadora, que podamos guardar los elementos que hemos actualizado en el mapa, vamos a ir en la parte superior derecha, en esta como recuadrito con flecha que dice guardar. Y al guardar el trabajo nos va a permitir agregar un hashtag, nos va a solicitar, y esto es muy importante que lo hagan, agregar un comentario del conjunto de cambios. Entonces, esto permite también en cuestión de calidad, de accesibilidad a la información, saber qué está mapeando esa persona y por qué lo está haciendo. Entonces, en este caso, ustedes podrían decir, se está actualizando vías ciclistas en el marco del monitor de ciclociudades y como hashtag, ustedes pueden agregar el que nosotras estamos sugiriendo, que es hashtag ciclociudades, y con esto ustedes ya pueden guardar su trabajo y esto se va a ver actualizado en momento real en OpenStreetMap. Muy importante, ten cuidado con el mapa. Todo se puede recuperar, pero siempre es muy importante ser respetuosas y respetuosos con el trabajo de otras personas. Entonces recuerden, si movimos algo, demos control Z, ¿ok? Si algo también nos equivocamos, se puede eliminar. Algo que sugerimos es que mapemos la ciclovía en su totalidad, pero que recordemos, sobre todo por el ejercicio que nosotras hicimos en Querétaro, que por fragmentos puede cambiar. Entonces, por ejemplo, nosotras encontrábamos un carril ciclista que estaba separado, ¿no?, por separadores físicos, pero de repente ese carril ciclista se incorporaba a una avenida en un carril con prioridad ciclista. Entonces, es importante tratar de mapear la actualidad y la realidad de esa infraestructura ciclista. Es decir, en lugar de yo seguirme mapeando una línea separada, termino la línea separada hasta el punto donde existe y luego debo cambiar el etiquetado dentro de la avenida para reflejar la realidad de esa ciclovía o de esa red ciclista. También importante es que si tienen dudas, revisen siempre la wiki. La wiki para nosotras es nuestra guía, es nuestra Biblia, nuestra estrella del norte que nos dice cómo hacer las cosas. Entonces vamos a poner algunos ejemplos de lo que ustedes van a ir encontrando. Por ejemplo, en esta ciclovía o ciclovía bidireccional aquí en Querétaro, México, tenemos que empezar diciendo que esta es una vía, es decir, highway en inglés. Posteriormente el valor es ciclovía. También nosotras podemos decir qué tipo de superficie, si permite o no que las personas peatonas circulen, si es una vía de un solo sentido o es una vía bidireccional y también qué tipo de separadores tiene. Esto es sumamente importante. En un ciclocarril, como lo comentábamos, la forma de mapear sería primero empezar diciendo es una vía. Si esta vía es primaria, secundaria o terciaria, y seguramente estas vías ya están mapeadas en OpenStreetMap. Nosotros poner hacia qué dirección va, si es una sola vía o es bidireccional, si tiene un carril compartido,
con las bicicletas, qué lado del carril es compartido, ¿no? En este caso sería el derecho. También podemos poner el tipo de superficie, si permite o no que personas anden a pie y si es solo una vía para bicicletas o no. Dentro del sendero compartido, igualmente empezar es una vía, el valor es ciclovía, también es un sendero, por lo tanto es compartido. Si es solo para bicicletas, en este caso no, porque también pueden andar personas peatonas aquí, pero la bicicleta sí está designada, o sea, sí puede andar, las personas peatonas pueden andar, por lo tanto ponemos que sí. Y, por ejemplo, qué tipo de superficie es, si es asfalto, si es pavimento, etcétera. En los carriles de prioridad ciclista empezamos diciendo que es una vía, el valor es, en este caso también es probable que ya esté mapeado, si es primario, secundario o terciario esta avenida. Dentro de la dirección, si es un solo sentido, en este caso esta avenida no es un solo sentido, por eso dice eso. También si es un carril compartido entre autos y bicicletas, en este caso sí, por eso decimos que es un shared lane, es un carril compartido. Dentro de esta categorización también podemos poner de qué lado está ese carril compartido, el tipo de superficie y si permite o no que las personas anden a pie. Dentro de las recomendaciones generales que hacemos para poder empezar a mapear es que dentro de lo posible ustedes puedan tener de manera simultánea el ejercicio que ya hicieron en Mapillary, que les va a permitir que aunque no se encuentren de manera física, incluso si su memoria es muy buena y saben cómo es la ciclovía, estar viendo esa evidencia visual de cómo está la ciclovía, de qué lado está la ciclovía, qué separador tiene, si es de una sola dirección, si es bidireccional. Toda esa información es posible verla a través del ejercicio de documentación de Mapillary. Y de lado podemos también tener OpenStreetMap, ¿no? Si eso se les permite sus dispositivos, es la vía óptima para poder empezar a mapear de manera más actualizada, más detallada y consultar esas imágenes de Mapillary que nos permitan identificar detalles, ¿no? Como les decía, superficie, rugosidad y qué otros elementos podemos añadir directamente. Algunos consejos ya en temas más de coordinación es que se pueda dividir el área de trabajo por zonas geográficas, es decir, por colonias, por barrios o cuadrantes, para evitar duplicaciones y facilitar el seguimiento. Entonces, podrían dividirse por ciertas zonas y que un grupo en particular empiece a mapear esas ciclovías. Un segundo punto es que también se pueden asignar segmentos de ciclovías según el tipo o característica. Entonces, dentro del equipo de Querétaro, hubo quienes decidieron hacer solo ciclovías segregadas o solo carriles compartidos y de esa manera dividimos el trabajo y pudimos avanzar más eficientemente. Un tercer punto, como lo comentaba, es que utilicemos los videomapas que ya fueron generados por Mapillary como esta base para asignar el trabajo y garantizar que cada persona tenga una ruta clara para empezar a mapear y también es un apoyo visual muy importante para saber cómo debería quedar mapeado en OpenStreetMap. Un cuarto punto es que se puede organizar un grupo de trabajo en diferentes subequipos que puedan verificar los datos, que puedan mapearlos, pero que también puedan validar lo que se trazó en Mapillary y después en OpenStreetMap. Y un quinto y último punto es que se pueda llevar un registro compartido del progreso para saber qué zonas o rutas ya han sido mapeadas o están en proceso de mapeo para que la coordinación y la asignación de rutas faltantes sea muchísimo más sencillo. Para finalizar, queremos contarles dentro de los beneficios para gobierno y ciudadanía el por qué hacer este tipo de ejercicios de ciencia ciudadana. Dentro de la gestión, hablar de que es económico en términos relativos, pero realmente no hay una inversión de dinero
público para hacer estos ejercicios, pero que sí permiten generar datos que aporten a una política pública más eficiente, a un tema de inversión de infraestructura. También, al ser una gestión autónoma, hay menos burocracia, hay un ahorro y una fluidez en el intercambio de datos porque no se necesita hacer un pago de softwares, y también es importante porque evita silos institucionales y rupturas administrativas al tener toda la información ya administrada y almacenada en una base cartográfica abierta y participativa. Dentro de los resultados inmediatos, pues hay un resultado rápido, hay un acceso inmediato a estos datos, porque como lo mencionábamos, OpenStreetMap, la actualización es al momento. También hay un beneficio enorme al poder contribuir el saber microlocal, esa mirada de la comunidad ciclista a detalle y desde el uso de las personas que están viviendo esas vías ciclistas, esa infraestructura ciclista y de todas las personas que habitan la ciudad. También se promueve una participación de personas especialistas y expertas en sus experiencias, en su vivir, que son independientes. También algo importante es que se puede articular con universidades que sumen insumos para su propio análisis. Dentro de la visibilidad es pública, ¿no? Al estar narrando el impacto positivo del proceso, es un ejercicio que permite la participación política de las personas, de esta participación activa de la ciudadanía, y la visibilidad aumenta el foco en esta participación multisectorial y que puede permitir la atención de fondeadores o de inversores como agencias de cooperación internacional que promuevan la movilidad activa, y entonces generar diferentes ejercicios y actividades en articulación con gobierno, con academia y con sociedad civil. También en el tema de la sostenibilidad es que este ejercicio, que tiene un aspecto sumamente participativo, abierto y que permite el desarrollo de competencias e instalación de pues habilidades, favorece que la replicabilidad sea fácil, sea sencilla y que se pueda actualizar en un futuro este ejercicio. Queremos mostrarles este visor conjunto de ciclovías en México que se estuvo actualizando directamente en Mapillary, que encontrarán ya 4 ciudades que desde el inicio de la metodología se incorporaron en hacer este ejercicio conjunto. Ustedes pueden escanear el código QR o entrar en la liga bit.ly diagonal ciclovías utilizando la C mayúscula y México con M mayúscula, y podrán ver estos ejemplos antes de empezar su documentación y en Mapillary su mapeo en OpenStreetMap. Estamos muy contentas de que se sumen a este ejercicio y nos estaremos escuchando pronto en diversos canales para poder responder a sus dudas e inquietudes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este mundo del mapeo abierto, y que esperamos que pueda contribuir a los ejercicios que ya se hacen desde sociedad civil.